Abro y lo como mi abuelita mató a mi amiga y me la comí. Pasó hace un año atrás. Resulta que era yo una chica tranqui, antisocial, sin amigos y amante de los mangatons. Un día mi mami me compró una gallina, yo me encariñé con ella, yo amaba esa gallina, era la mejor. Le puse nombre Carmela y todos los días me la pasaba con Carmela, le decía que lo quería, dormíamos juntas de todo. Era el amor de mi vida versión gallina. Entonces un día normal fuimos a visitar a mi abuelita, que literal vivía a cientos de kilómetros, y pues obvio me llevé a Carmela, no podía dejar sola a mi bebé. Nos quedamos con ella 2 semanas, y para el día que nos íbamos a ir dijo que iba a preparar una comida sorpresa. Durante los días que estuve ahí, hasta le pinté las uñas de rosa a Carmelita, para que estuviera bien viva. Resulta que teníamos que ir a las 6 p.m. y aproximadamente a las 11 a.m. yo estaba bien feliz leyendo mis fanfics. Y mientras yo estaba haciendo eso, Carmela estaba comiendo. Entonces la historia que estaba leyendo se puso sad, y cuando algo se pone triste yo también me pongo así y me da sueño. Y pues dije, una siesta no mata a nadie, me fui a dormir un rato y dejé a Carmela sola porque pensé que estaría segura. Estaba durmiendo tranquilamente cuando empezó a oler muy rico. Como estaba muerta de hambre, le dije a mi abuelita que por favor me sirviera. Como estaba bien atontada por lo que me acababa de despertar, empecé a tomarme el caldo que mi abuelita había preparado. Ya estaba bien llena, entonces le dije gracias a mi abuela, y me dispuse a buscar a Carmela. No pensaba que ella estaría ya hecho caldo porque mi abuelita también tenía unas cuantas gallinas. Yo bien emocionada fui a buscar a mi bebé, pero no lo encontraba. Me empecé a preocupar, incluso activé mi Byakugan y nada, literalmente estaba llorando y gritando. Entonces empecé a ver un rastro de plumas blancas. Carmela era blanca, empecé a seguir el rastro y en serio, me sentía que estaba en una película de terror. El rastro de plumas daba a la cocina y yo le estaba rogando a Jesús para que lo que estaba imaginando no fuera cierto. Entré a la cocina cuando, no voy en serio, en la olla sobresalía una pata de gallina. ¿Y saben por qué supe que era de Carmela? Porque tenía las uñas pintadas de rosa y yo. No puede ser cierto. Literalmente entré en pánico y empecé a gritar como si me estuvieran matando. Estaba muy mal, me quería morir porque yo amaba a esa gallina. Cuando mis padres y mi abuela fueron a buscarme por el escándalo que estaba haciendo, les dije que Carmela estaba muerta. Literalmente la reacción de mis padres fue tip. Seguí reclamando y llorando y ellos solo me abrazaron y me dijeron, ya no llores, tranquila, era algo que iba a pasar, además por eso compramos esa gallina. O sea, mis padres solo lo compraron para comérselo y yo estaba ya toda encariñada. Y lo peor fue que mi abuela me dijo, ay nena, tranquila, además ¿qué gallina crees que te comiste en el caldo? Yo empecé a llorar más y después de tanta impresión me fui a vomitar porque me había comido a mi mejor amiga. Después de que mi familia hiciera tal atrocidad, empezaron a decirme que estaba en el cielo de las gallinas y que me amaban mucho. Me quedé rencor y todo el transcurso a mi casa me la pasé llorando. Y no le hablé a mis padres en una semana. Tiempo después lo superé, pero realmente aún me duele el hecho de que me comí a mi mejor amiga. Después de todo también perdoné a mi abuela, pero le tengo miedo a la comida que me sirva. Fin. Bueno gente, no olviden amar a sus mascotas y no hacerles daño, ellas solo dan mucho amor. No olvides de suscribirte, de darle like y comentar si les gustó el video. Hasta la próxima.